¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy continuaremos con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que va de 1988 a 1994. En la primera parte advertíamos sobre todas las políticas empleadas por Carlos Salinas de Gortari en su gobierno y notábamos que al parecer México se encaminaba nuevamente dentro de la estabilidad política y económica. Vamos a recordar algunos de los acontecimientos. Primero, el PRI había perdido Baja California ante el PAN, pero eso no impidió que el gobierno de Carlos Salinas, bajo el liberalismo social, llevara a cabo las políticas propuestas por Miguel de la Madrid, es decir, la apertura al comercio exterior, firmando un importante tratado con los Estados Unidos y Canadá, pero también reanudando las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano y sobre todo la relación entre Estado e Iglesia, la creación del IFE como organismo electoral o el uso de programas como Solidaridad. Todo esto en camino a una alza, a una estabilidad económica, que incluso obtuvo el favor y la opinión de diversos intelectuales que observamos en dicha imagen. Entonces era un clima favorecedor. Pero para entender el año de 1994 y todos los acontecimientos que suscitaron, hay que entender el distanciamiento de Carlos Salinas respecto al viejo PRI. ¿Qué era el viejo PRI? Pues los gobiernos de expresidentes, entre ellos el de Luis Echeverría, el de José López Portillo. Era esta forma de alejarse de sus políticas llevadas a cabo, pero también de alejarse de esas prácticas que pervivieron en dichos sexenios. Y uno de los golpes más fuertes que lleva a cabo Salinas es encarcelar a un líder petrolero, que es el personaje que vemos a su lado, y era una forma de manifestar que el sexenio de Salinas no toleraría las antiguas pautas del poder que sus antecesores llevaron a cabo. Y este distanciamiento también se entiende por la formación y el fortalecimiento de los tecnócratas. Recordemos que llegan con Miguel de la Madrid, pero se consolidan como el grupo más importante de la política mexicana con Carlos Salinas de Gortari. Ahí vemos al grupo más cercano a Salinas, de bigote a Luis Donaldo Colosio, quien había sido presidente del partido, a Ernesto Zedillo como una pieza clave en la economía, y a Camacho Solís, quien era un personaje clave en la negociación política. Pero también observamos al fondo a Córdoba Montoya, el asesor más importante de Salinas, y al personaje del centro es Francisco Gutiérrez Barrios, alguien que conectaba a Salinas con el PRI, uno de los personajes también más importantes durante su sexenio, que le manejaba la política interna. Aquí vemos en la esquina a el cuñado de Salinas, Francisco Ruiz Massieu, y en esta imagen a un personaje hoy en día muy conocido, que es Marcelo Ebrard, que trabajaba para ese entonces para Camacho Solís y por lo tanto para Salinas. Ahora, ya que se fortaleció este grupo, imagínense que el 1 de enero de 1994, después de la fiesta de fin de año, le hablan al presidente y le dicen a primeras horas del día que un ejército en Chiapas le declara la guerra al Estado mexicano, y ese era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Qué era el EZLN? Pues un grupo guerrillero que estaba en contra de las medidas de privatización y las medidas neoliberales llevadas a cabo por Carlos Salinas. Y no es ya gratis que haya surgido el 1 de enero, porque es el día en que también entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. Entonces se levantan como una forma de protesta contra estas medidas. Por otro lado, surgen acontecimientos desafortunados. En mayo de 1993 asesinan al cardenal Juan Jesús Posada Ocampo. Este hecho, si bien el cardenal no pertenecía como tal al grupo de Salinas, pero recuerdo ese acontecimiento porque, imagínense, un cardenal es un funcionario de la Iglesia Católica, y es un funcionario que solo está debajo del Papa.
Entonces es un personaje muy importante no solamente en el país, sino a nivel exterior. Y el asesinato a plena luz del día pues manifestaba lo siguiente: la inseguridad. Esta estabilidad que había procurado el presidente Salinas se rompía poco a poco con este asesinato, pero sobre todo con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, que era Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio era un amigo de Carlos Salinas y era quien Carlos Salinas había decidido que lo iba a reemplazar en el gobierno, quien iba a gobernar los siguientes 6 años si el PRI ganaba. Y obviamente que todo este clima favorecedor pues pareciera que el PRI de nuevo iba a obtener la presidencia. Por lo tanto, el asesinato de Colosio es un magnicidio. Muchos consideran que era prácticamente atentar con el próximo presidente de la República. Insisto, era el brazo derecho de Carlos Salinas para el siguiente sexenio. Y aquí lo observamos con otro de sus grandes colaboradores, su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, quien era el brazo derecho de Salinas, pero en el PRI. Ruiz Massieu tenía un papel muy importante en el PRI, era el secretario general y conocía las redes del partido y por lo tanto era un supervisor de Salinas ahí. Pero es asesinado meses más tarde y Carlos Salinas pierde a 2 importantes colaboradores en dicho año. Bajo toda esta tónica, durante esos asesinatos, se llevan a cabo las elecciones de 1994. Como ustedes observan, Luis Donaldo Colosio había sido el candidato. Tras su asesinato se propone a Ernesto Zedillo como candidato del PRI. Por parte de los partidos de izquierda, ahora llamado ya el partido PRD de la Revolución Democrática, proponen a Cuauhtémoc Cárdenas, y el Partido Acción Nacional, un partido de derecha, propone a Diego Fernández de Ceballos. También participaron partidos pequeños como el Partido Verde Ecologista, bajo González Torres, o el Partido del Trabajo con la candidatura de Cecilia Soto. Sin embargo, la disputa estuvo entre los 3 grandes partidos, PAN, PRD y PRI, el partido en el gobierno. Finalmente, el PRI obtiene la victoria. Mencionar que es en estas elecciones cuando se realiza el primer debate presidencial, algo pues muy favorable para la política democrática. Reitero, Zedillo obtiene la presidencia, el PRI volverá a gobernar los siguientes 6 años, pero también serían los últimos. Y ante este clima desfavorecedor, ante este clima de ruptura, Zedillo arengaba a los suyos a la unidad. Sin embargo, sucede algo catastrófico. En diciembre ocurre y se origina la crisis económica. De ahí que se le llame el famoso error de diciembre. Esta crisis ocurre durante la transición de gobierno, es decir, mientras Carlos Salinas de Gortari dejaba de ser presidente y Zedillo asumía como el titular del Poder Ejecutivo. ¿De qué trató esta crisis? Pues el peso se devaluaba, la deuda crecía y pareciera que todo había sido un espejismo. Todos los primeros años bien manejados por Salinas y su equipo, en un año se venían a la borda, políticamente y económicamente hablando. Y es por esta razón que estos años de 1994-1995 son llamados por un destacado investigador de la Universidad Nacional como los años furiosos, es decir, años de crisis económica, años de inestabilidad política e incluso de inestabilidad social, porque surgió el EZLN. Para concluir, México entraba otra vez a un terreno totalmente hostil, un terreno en el que no solamente se percibía esta crisis económica, sino se percibía una ruptura entre el equipo que gobernaba el país, es decir, una ruptura en el mismo PRI. Nuevamente el PRI atravesaba por una ruptura como la había atravesado a lo largo de sus años, que se reflejó más con la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en 1987, pero esta ruptura, la de 1994, insisto, esta ruptura se puede entender solamente si nos remitimos
los puntos que mencioné. Primero, el alejamiento de los tecnócratas con el PRI de antaño, con el viejo PRI, con el PRI de los sexenios de López Portillo y de Luis Echeverría. Y por otro lado, por la consolidación de este grupo. Ustedes imagínense, era una lucha de intereses. Los viejos priistas observaban cómo estos jóvenes, de alguna manera así llamarlos, estos tecnócratas, les quitaban ya sus puestos. Estos tecnócratas que pareciera que se iban a perpetuar en el poder y que ya con eso pues les quitaban protagonismo a los viejos actores políticos. Esto obviamente no les gustó y podemos catalogar que estos años furiosos, que esta crisis económica, que esta crisis política se debe a dicha ruptura. No hay mayor explicación que el quiebre entre el viejo PRI y el PRI de los tecnócratas. Lamentablemente esto se reflejó en el país y México entraba de nueva cuenta en un terreno muy inestable y que tendría consecuencias no solamente sociales para nuestro país, sino para el mismo PRI. Los años de 1994, esta ruptura entre las élites del partido tendrían por consecuencia que el PRI, 6 años más tarde, por vez primera en su historia, no obtuviera la presidencia de la República en el año del 2000. Así es como observamos el inicio de la decadencia del partido que gobernó a México durante muchos años. Nos vemos en la siguiente clase.